No sé si te ha pasado alguna vez esto, que estás en el supermercado y vas para coger tu producto favorito y meterlo en tu carrito y de repente te das cuenta y miras que está en oferta. Tu producto favorito, 2 por el precio de 1. Pues hoy es un día así, pero mejor. Viniste pensando que ibas a estudiar un salmo, pero en lugar de 1, Dios te concede 2 salmos para tu alimento espiritual. ¿Por qué vamos a estudiar estos 2 salmos juntos? Bueno, yo creo, y no soy el único que piensa esto, que los salmos 42 y 43 en realidad pertenecen juntos. No solo por su ubicación en el libro, obviamente 43 sigue 42, ¿no? Obviamente en ese orden, sino por el contenido mismo de estos 2 salmos. Y lo acabáis de ver, porque acabo de leerlos y se ve. Ambos salmos comparten un mismo tema, mismo lenguaje, mismo tipo de salmo, un salmo de lamento, y un mismo estribillo, ¿vale? Como el coro de una canción. Lo hemos leído 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es más, en algunos manuscritos antiguos, esto me sorprendió bastante cuando lo leí, estos 2 salmos aparecían como un solo salmo. Estos salmos que acabamos de leer no podrían ser más diferentes que el salmo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos viendo el Salmo 100, ¿verdad? En el Salmo 100 el tono es gozoso. ¿Por qué? Porque es un salmo de alabanza. Es un tipo de salmo de alabanza. En los Salmos 42 y 43 el tono es triste. ¿Por qué? Porque es un salmo son salmos de lamento. Específicamente salmos de lamento individual. Un individuo está expresando su lamento a Dios. En el Salmo 100, el salmista invita a las naciones a unirse a la adoración del pueblo de Dios en el templo. En los Salmos 42 y 43, el salmista desea ir al templo, pero no puede. En el Salmo 100, el salmista describe a Dios como el pastor de su pueblo, cercano para cuidar y bendecir. En los Salmos 42 y 43, el salmista describe a Dios como lejano y enojado con él. Y en cierta manera, el contraste entre estos 2 salmos nos recuerda que las circunstancias de nuestras vidas no son siempre iguales. Podemos experimentar momentos de gran gozo y vigor espiritual y podemos atravesar momentos de gran tristeza y depresión espiritual. Es posible experimentar estos 2 estados en nuestra vida cristiana. Si estamos atravesando un valle, necesitamos saber qué hacer. Y si estamos en el monte, necesitamos preparar nuestros corazones para el valle. Y por eso me encantan los salmos, porque dan expresión a todas las emociones del ser humano y nos enseña cómo orientar esas emociones correctamente a Dios, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando en nuestras vidas. Así que este mensaje es para todos, como todo lo que es la palabra de Dios. Este mensaje y estos salmos son para todos. Al igual que muchos salmos, no sabemos exactamente el contexto histórico, sabemos muy poco en realidad del contexto histórico de la mayoría de los salmos. En otras palabras, no sabemos con exactitud las circunstancias que llevaron a que se escribiera este salmo. El título de este salmo, las palabras que están en negrita, ¿no?, que ves encima del salmo, simplemente dicen esto: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Entonces sabemos que este salmo era usado como parte de la adoración en el templo. Los hijos de Coré, algunos por lo menos, se encargaban de la música en el templo. Y este salmo está dirigido al músico principal o director del coro. Este salmo es un masquil, lo cual significa que está escrito para nuestra instrucción. No sabemos el contexto exacto, pero sí podemos ver ciertas cosas claras que nos enseñan lo que está sucediendo en este salmo, solo por el lenguaje de estos salmos. El salmista comienza expresando su deseo para Dios en lenguaje poético. Dice así, en lo que es seguramente uno de los comienzos de los salmos más famosos en todo el mundo, que seguramente sabéis de memoria, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Lo que me encanta es que el salmista va directo al grano. Él tiene sed de Dios, anhela a Dios. El salmista desea adorar a Dios en el templo. Esto lo vemos en el versículo 2. Se hace la pregunta, o hace la pregunta a Dios, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y el hecho de que el salmista se hace esa pregunta, y por lo que vemos en el resto de estos salmos, parece ser que no le es posible ir al templo. Es más, su deseo para Dios en general es un deseo frustrado. Tiene un deseo frustrado para Dios. En vez de beber de las fuentes del Dios vivo, y a mí me encanta cómo él usa esta metáfora del agua en numerosas ocasiones en estos salmos. Y él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero en lugar de beber de las fuentes del Dios vivo, su único alimento son sus lágrimas. Porque dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Es más, el salmista no solo no logra beber de las fuentes del Dios vivo, sino que él siente que Dios está chocando contra él, como las olas chocan una contra la otra. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Siempre sabemos, ¿no?, que un abismo es, en lenguaje poético, representativo de desolación, ¿verdad?, de oscuridad, tinieblas. Y las olas son una señal del juicio de Dios, ¿verdad?, o de caos alrededor. Y ese es el lenguaje que él está usando aquí. Y dice, un abismo llama a otro, versículo 7, a la voz de tus cascadas, mira esto, todas tus ondas. Mira el lenguaje que está usando. Y tus olas han pasado sobre mí. Siente que el juicio de Dios está sobre él. Para añadir a todos sus problemas, el salmista tiene dos presiones sobre sí mismo. Tiene la presión exterior de enemigos que le tientan a dudar de Dios. Esto es un tema también que vemos bastante en estos salmos. Por ejemplo, el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Presión exterior, ¿verdad? Dice en el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Como si él necesitase a alguien que le hiciese recordar, ¿no?, que no siente a Dios cerca a él en este momento. Para añadir más presión todavía sobre él, desde fuera le dicen eso. Y tiene la presión interior de su propia alma, de su propio corazón. Versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Literalmente, si no me equivoco, creo que hay una traducción, creo que es la Biblia de las Américas, o me puedo estar equivocando, que literalmente lo traduce, estoy deprimido. Estoy deprimido, así tal cual. Estoy deprimido. Presión desde fuera, presión desde dentro. Hermano, hermana, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Te sientes así ahora mismo? Puede que no estés experimentando la situación exacta que experimentó el autor de este salmo, pero tus sentimientos son los mismos. Quizá te sientes alejado de Dios por algún pecado en tu vida. Y por causa de este pecado consideras que nunca más gozarás de preciosa comunión con Dios. Quizá te sientes alejado de Dios por alguna enfermedad o dolencia física. Puede que te sientas que ese dolor es un castigo de Dios y que Dios ya no desea bendecirte. Quizá te sientes alejado de Dios por algo que te ha sucedido, como una situación económica difícil, algún abuso contra ti, o por alguna situación repentina que te ha sobrevenido. Quiero que sepas que si te sientes así, no estás solo. En otras palabras, no solo no estás solo aquí, porque estamos aquí contigo, pero me refiero, no estás solo en que no eres la primera persona en experimentar eso, en sentir eso, el primer creyente en sentir eso. Este salmo tiene
no solo una descripción de lamento, sino también una descripción preciosa de esperanza. Y mi deseo es que conozcas y entiendas ese mensaje. Este salmo tiene un patrón que es así, y lo vamos a ver. Lamento, esperanza. Lamento, esperanza. Lamento, esperanza. Y termina con esperanza. Esperanza en el Señor. Entonces la pregunta que vamos a contestar hoy es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para esperar en Dios? Para usar ese lenguaje del salmista, ¿no? Esperar en Dios. Esperar en Dios significa tener esperanza en Dios, de que Dios va a obrar conforme a lo que Él ha dicho que va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para esperar en Dios cuando sentimos depresión espiritual? ¿Qué debemos hacer para esperar en Dios cuando sentimos depresión espiritual? Y quisiera mostraros 3 cosas que debemos hacer, que vemos en estos salmos, que nos ayudan a pasar de lamento a esperanza. De lamento a esperanza. Número 1. Debemos expresar nuestros sentimientos a Dios. ¿Vale? Número 1. Debemos expresar nuestros sentimientos a Dios. Cuando las cosas van mal y sentimos que Dios está lejos de nosotros, todo tipo de preguntas y dudas empiezan a surgir en nuestros corazones. Sentimos todo tipo de emociones negativas. ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos cuando eso sucede? ¿Qué hacemos con esos sentimientos? A veces lo que hacemos es suprimir esos sentimientos porque consideramos que es lo espiritual para hacer, ¿verdad? Suprimimos esos sentimientos. No queremos reconocer nuestros pensamientos y sentimientos y simplemente intentamos ignorarlos a fuerza de voluntad. Quizá lo hacemos porque tememos que nuestros pensamientos y sentimientos negativos revelan que no somos verdaderos creyentes. Quizás ese es el temor que tenemos, ¿verdad? Si yo siento así, entonces eso significa que yo no soy un verdadero creyente, porque los creyentes deben estar confiando plenamente en Dios en todo momento. Entonces, si yo me siento así, no quiero ni siquiera expresar estos sentimientos por miedo a que esto demuestre que yo no soy verdaderamente un creyente. Pensamos, un creyente tendría confianza en estos momentos, pero yo no me siento así, por lo tanto, quizá no soy creyente. Otra vez lo que hacemos es expresar nuestros sentimientos a nosotros mismos. Expresamos nuestros sentimientos a nosotros mismos. Ahora, hablar con uno mismo no es algo malo. Y vamos a hablar más de eso en un momento, más adelante, al final del sermón. Pero el único problema con expresar tus sentimientos, tus preguntas, tus dudas a ti mismo, es que estás expresando tus sentimientos y dudas a la persona que tiene esos sentimientos y dudas. Entonces, ¿cómo puede la persona que tiene esos sentimientos y dudas ayudarte con tus sentimientos y dudas? Y además, no tienes el poder en ti mismo para remediar tu propia situación. No tienes el poder en ti mismo para remediar tu propia situación. Entonces, a veces lo que hacemos es expresar nuestros sentimientos a nosotros mismos. A veces también expresamos nuestros sentimientos a otros. Ahora, yo creo que expresar nuestros sentimientos a nuestros hermanos en Cristo Jesús puede ser algo bueno y necesario. La Biblia nos manda, hermanos, a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y ayudar a nuestros hermanos con sus sentimientos negativos, sin duda, es parte de ello. Pero aunque expresar nuestros sentimientos a otros es bueno en su momento adecuado, no es lo primero que debemos hacer cuando experimentamos depresión espiritual. No es lo primero que debemos hacer. Lo que debemos hacer es lo que hizo el salmista, expresar nuestros sentimientos a Dios. Y quiero que veáis cómo el salmista hace esto y cómo él dirige y expresa estos sentimientos que él tiene, que muchas veces pensaríamos, no, esto no lo puedes verbalizar. Pero hermanos, quiero decir una cosa, algo que no caracteriza al cristianismo es el escapismo.
esta idea de simplemente actuar como que el mundo alrededor no está realmente caído, que no hay verdadero dolor, que no hay verdadero sufrimiento. Esto es lo que enseñan las religiones orientales, ¿verdad? No, el sufrimiento es una ilusión, ¿eh? Esto no es real. Debes escapar, debes distraer tu mente, debes no enfocarte, no pensar en eso. No, el creyente reconoce la realidad del sufrimiento. Y por eso expresa sus sentimientos. Pero debemos expresar nuestros sentimientos a Dios, sin temor. Versículo 2. Le hace esta pregunta al salmista a Dios. ¿Te atreverías a hacer esta pregunta a Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? A mí me encanta D.A. Carson en un libro sobre el sufrimiento que se llama ¿Hasta cuándo? Me encanta una observación que él hace en ese libro. Y él dice, si tú estudias los salmos, generalmente se hacen muchas más preguntas a Dios de cuándo que de por qué. No significa que no se pueda hacer esas preguntas de por qué a Dios, pero el creyente dice cuándo, por un motivo que os voy a mostrar en un momento. ¿Qué más? Versículo 6. Dios mío. ¿A quién está expresando sus sentimientos? A Dios, ¿verdad? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Versículo 7. ¿Te atreverías a decirle esto a Dios? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Siento que estás chocando contra mí. Siento que tu juicio está sobre mí. Versículo 9. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Capítulo 43, versículo 2. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Entonces, vemos el patrón que nos enseña el lamento de que el salmista sentía que podía expresar sus sentimientos a Dios. Y nosotros también debemos sentir lo mismo y debemos expresar nuestros sentimientos a Dios. Pero ¿por qué debemos expresar nuestros sentimientos a Dios, hermanos? Quisiera compartir con vosotros rápidamente 3 razones. Primero, porque expresar nuestros sentimientos a Dios es un acto de fe en Dios. Sí, tal cual. Expresar nuestros sentimientos a Dios es un acto de fe en Dios. Expresar nuestros sentimientos a Dios no demuestra que somos incrédulos, más bien es todo lo opuesto. Demuestra que reconocemos que solo Dios puede remediar nuestra situación. Cuando estás enfermo físicamente, ¿a quién vas? ¿Vas a tu vecino para que te recete una medicina? ¿O vas al doctor? Nadie acusa al que va al doctor y expresa sus dolencias al doctor que es falto de fe. Todo lo opuesto. Decimos, este individuo sabe a quién ir, ¿verdad? El acto de expresar tus sentimientos a Dios es un acto de fe. No olvides eso. Demuestra fe en Dios. No solo eso, porque es un reconocimiento de su control soberano. Es un reconocimiento de su control soberano. Expresar nuestros sentimientos a Dios revela que reconocemos que no hay un solo suceso o problema en el universo que está fuera del soberano control de Dios. Imagina conmigo por un momento un mundo en el que Dios no es completamente soberano. A muchas personas no les gusta esta idea de que Dios sea completamente soberano, aún del sufrimiento, aún de la calamidad que viene sobre nuestras vidas. Pero imagina conmigo por un momento si Dios no es soberano. Entonces, ¿de qué te ayuda clamar a Él acerca de esa situación si Él no tiene ningún control sobre esa situación? Le ha pillado a Él de sorpresa al final. ¿Cómo puede Él remediar tu situación si Él no controla en absoluto esa situación y no entra en su plan? Y por último, porque es el primer paso para esperar en Dios.
Cuando expresamos nuestros sentimientos a Dios, estamos tomando el primer paso necesario para salir de nuestra depresión espiritual. ¿Y cuál es ese primer paso? Dejar de mirar hacia adentro y empezar a mirar hacia arriba. Ese es el primer paso más básico y necesario. Dejar de mirar hacia adentro y empezar a mirar hacia arriba. Por eso no expresamos nuestros sentimientos a nosotros mismos. Eso es mirar hacia adentro. Primero expresamos nuestros sentimientos a Dios. Y esto poco a poco cambia incluso nuestra postura física. Dejamos de mirar hacia adentro y elevamos nuestra mirada al cielo. ¿Qué debemos hacer para esperar en Dios cuando sentimos depresión espiritual? 1, debemos expresar nuestros sentimientos a Dios. 2, debemos recordar a Dios. Debemos recordar a Dios. Un tema que hemos repetido en estos salmos es el tema de recordar. Y el salmista usa este tema de recordar en diferentes sentidos. Y quiero que veáis estos diferentes sentidos. Primero, en un sentido que es doloroso para él. Mira esto, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas, y ahora te voy a decir cuáles son estas cosas, ¿vale? Y derramo mi alma dentro de mí. O sea, al acordarme de esto produce en mí más tristeza. ¿Qué cosa? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces, si es que el que escribió este salmo es un hijo de Coré, alguien que dirigía la adoración del pueblo de Dios, alguien que de alguna manera dirigía al pueblo en sus cánticos a Dios cuando hacían estos peregrinajes al templo, si es que este individuo está quizá en exilio, está fuera de Jerusalén, no puede ir al templo, él al recordar cómo él antes iba con el pueblo de Dios al templo y se gozaba en la presencia de Dios, esa memoria le entristece aún más. No sé si te ha pasado eso alguna vez. Recuerdas cómo eran las cosas antes de tu sufrimiento actual y eso hace que tu sufrimiento actual sea aún peor. Entonces es un tipo de recordar, ¿vale? Luego dice en el versículo 9, ¿por qué, refiriéndose a Dios, te has olvidado de mí? Entonces, ahora es el salmista que dice, expresando sus sentimientos a Dios, Dios, siento que tú te has olvidado de mí. ¿Te has sentido así alguna vez? Dios, tú te has olvidado de mí. Pues me siento así. Pero la forma que debemos recordar a Dios es la forma que vemos en el versículo 6. Mira esto, dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Estoy deprimido espiritualmente. Y mira cuál es su siguiente paso. Después de decir eso al Señor, dice, me acordaré, por tanto, de ti. Esto no es un tipo de recordar que añade a su sufrimiento, no. Este es otro tipo de recordar. Dice, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Esto es un poquito confuso en la Reina Valera, es mejor entenderlo como desde las cumbres del Hermón, ¿vale? Porque no está hablando de personas, como si hubiese una especie de personas llamadas los hermonitas. No, está hablando de las cumbres del monte Hermón, desde el monte de Mizar. Ahora, esto es interesante porque lo que él está describiendo aquí es el lugar al norte de la tierra de Israel, que está un pelín más allá de la frontera. En otras palabras, está describiendo de forma poética un lugar que está fuera del territorio de Israel, donde el río Jordán comienza, ¿vale? Justo al norte, justo a las afueras del borde del territorio de Israel. Entonces él dice, desde donde yo estoy ahora, fuera del Monte Santo, ¿vale? Lejos del territorio donde habita Dios, ¿vale? Ha elegido revelar su presencia de forma especial. Es ahí donde yo me acuerdo de Dios. Ahora, ¿por qué el salmista se enfoca en recordar a Dios en medio de su depresión espiritual? Para contestar a esa pregunta necesitamos entender primero lo que significa recordar a Dios. ¿Qué significa recordar a Dios? Especialmente en el Antiguo Testamento. Recordar a Dios es intencionalmente traer a la memoria quién es Dios
y cuáles han sido sus obras específicas de salvación. Esto es un refrán que se oye muchas veces, no un refrán, en inglés es refrain, es como un estribillo, algo que se repetía una y otra vez, y es, recuerda a Dios, recuerda a Dios. Ahora, cuando el pueblo de Dios hacía eso, estaban intencionalmente recordando obras específicas de salvación de Dios o atributos específicos de Dios. Y claro, para hacer eso, dos cosas tienen que ser una realidad en tu vida. Tienes que conocer a Dios y tienes que haber experimentado la salvación de Dios. En otras palabras, tienes que ser suyo. Tienes que saber que eres suyo. Amigos, si estás aquí en esta mañana o estás viendo la retransmisión por internet y no eres creyente, nos alegra muchísimo que estás viendo esta retransmisión o que estás con nosotros, pero necesitas entender algo. Estos salmos solo te llevan a tener esperanza en Dios si eres de Dios. Si eres de Dios. Y solo eres de Dios si has sido redimido y rescatado por Él. No puedes recordar a Dios como este salmo describe si no le conoces y no has experimentado su mano poderosa para salvarte y hacerte suyo. Y no hay salvación más grande que necesites en esta mañana que la salvación de tu alma. Hay algo peor que sufrir depresión espiritual y es estar muerto espiritualmente por causa de tu pecado. Estar completamente separado de Dios por causa de tu pecado y por causa de que no hay perdón de pecados. No has sido perdonado por Dios. Eres culpable ante Dios. El juicio de Dios realmente está sobre ti. Entonces, si no estás seguro en esta mañana que perteneces al pueblo de Dios, mi llamado para ti no es que recuerdes a Dios, porque no le conoces, sino que experimentes su salvación en Cristo. Que conozcas lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliarte con Dios, para quitar tu culpa, para perdonar tu pecado, para darte vida eterna en Él. Y ven a Él en arrepentimiento y fe en esta mañana, confiando en lo que Cristo ha hecho por ti en su vida, muerte y resurrección. Entonces, con todas estas aclaraciones en mente, ¿por qué debemos recordar a Dios en medio de nuestra depresión espiritual? ¿Por qué? Primero, porque recordar a Dios alimenta nuestra esperanza en Dios. Recordar a Dios alimenta nuestra esperanza en Dios. Expresar nuestros sentimientos a Dios prende una pequeña llama de esperanza en nuestros corazones. Y recordar a Dios alimenta esa llama. ¿Por qué? Porque da peso a nuestra esperanza. Da peso, da cuerpo a nuestra esperanza, la informa. Cuando recordamos a Dios, vemos una vez más quién es Dios, qué ha hecho y qué promete hacer por nosotros. Por eso, aunque el salmista se sienta alejado de Dios, él sigue describiendo a Dios como su única esperanza y deleite. ¿Por qué? Porque recuerda a Dios. Porque recuerda a Dios. Por eso él, en su lamento, incluso en su lamento, recuerda a Dios. Fijaos en cómo el salmista describe a Dios. Mira, a mí lo que me encantan estos dos salmos. Yo sé que los salmos tienen muchas descripciones de Dios, pero hermanos, solo quiero que estas descripciones de Dios bendigan vuestras almas. Porque quiero que sepáis algo. ¿Le conocéis a Dios de esta manera? Puede que ahora mismo no sientas todo esto, que es una realidad en tu vida, pero ¿le has conocido así de alguna manera a Dios? Mira estas descripciones. Versículo 2. Él se refiere a Dios como Dios vivo. Dios vivo, la fuente de mi vida. El único Dios verdadero. Versículo 5, 11 y 4 y 5 del Salmo 43 le llama salvación mía y Dios mío. Versículo 8, Dios de mi vida. Dios de mi vida. Versículo 9, roca mía. Salmo 43, versículo 2. Dios de mi fortaleza. Y no perdamos de vista que cuando él está usando estas descripciones, él está
haciéndole preguntas a Dios muy difíciles. Él está expresando sus sentimientos a Dios y al mismo tiempo está reconociendo que intencionalmente está recordando a Dios. Y esta es mi favorita, hermanos. Versículo 43 al 4. Dios de mi alegría y de mi gozo. Para el creyente, su único verdadero gozo es Dios. Su única verdadera satisfacción es Dios. Él le puede llamar eso porque lo ha experimentado así alguna vez. Y está recordando, y esto alimenta su esperanza. Cuando el salmista comienza a recordar a Dios en medio del caos y la desesperación, ve una roca en que refugiarse de las olas que chocan contra él. Versículos 7 al 8. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y luego el siguiente versículo, mira qué dice. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. ¿Cómo ha llegado a ese punto? Porque ha recordado. El versículo 6 nos lo dice. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. ¿Verdad? Me acuerdo de ti, aunque estoy ahora mismo en medio de una tormenta, las olas están chocando contra mí, pero al recordar en ti, veo una roca, veo una esperanza. El salmista recuerda la misericordia de Dios o el amor inalterable de Dios. Esto lo vemos mucho en los salmos. Este amor inquebrantable, este amor de pacto de Dios. Y eso hace que su esperanza en Dios vaya en aumento. Es como si el salmista estuviera diciendo esto. Sé que ahora mismo siento que Dios está lejos de mí, pero su amor inalterable me confirma que Dios está conmigo en medio de mi depresión espiritual y que no permaneceré en este estado para siempre. No solo mandará Jehová su misericordia, sino que su cántico estará conmigo. Ahora, yo creo que eso significa que Dios trajo al corazón del salmista un salmo, un cántico que le sostuvo y consoló. Y ese cántico se convirtió en una oración de esperanza al Dios de su vida. Quizá era un cántico como este. No sabemos cuál era el cántico que Dios puso en su corazón, pero quizá haya sido este. Este es un salmo gradual, un salmo de ascenso que cantaba el pueblo de Dios conforme iba subiendo para ir al templo de Dios. Salmo 121, os lo voy a leer, simplemente escuchad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Siendo que él era un hijo de Coré, ¿cuántos cánticos había puesto a su memoria? Había dirigido al pueblo de Dios. Hermanos, creyentes a lo largo de los siglos han hallado gran consuelo en cánticos que reorientan sus pensamientos hacia Dios. Por eso necesitamos aprender buenas canciones. Hermanos, las canciones que escogemos aquí no las escogemos al azar, ¿no? por cualquier motivo, sino que pensamos en las letras y cómo pueden nutrir nuestras almas, reorientar nuestros pensamientos hacia Dios. Y debemos no solo aprender buenas canciones, sino enseñar buenas canciones. Hermanos, como padres, ¿estamos enseñando buenas canciones a nuestros hijos? Para que cuando ya no estemos nosotros con ellos y en las épocas difíciles de sus vidas, ellos tengan cánticos para elevar a Dios. Cánticos que les recuerdan de quién es Dios y qué ha hecho Dios. Dios a menudo las usa para dar esperanza a su pueblo. Pero no solo recordar a Dios alimenta nuestra esperanza en Dios,
sino que recordar a Dios enfoca nuestra oración a Dios. Enfoca nuestra oración a Dios. En otras palabras, recordar a Dios nos ayuda a orar de forma más específica. Algo que no podemos ignorar es que conforme van avanzando nuestros salmos de hoy, más va en aumento la esperanza del salmista en Dios. Este patrón de lamento, esperanza, si lo leéis cuidadosamente en vuestras casas, vais a ver que la intensidad de la esperanza va en aumento hasta llegar a su máxima expresión en el Salmo 43. Pero no solo va en aumento en esperanza, su oración comienza a cambiar también. Tenéis que observar esto. Pasa de expresar sus sentimientos a Dios. Es lo único que hace en el Salmo 42. Expresar sus sentimientos a Dios. Y obviamente también vemos esa esperanza que él tiene. Pero él pasa en el Salmo 42 de expresar sus sentimientos a Dios a elevar sus peticiones a Dios en el Salmo 43. Y sus peticiones revelan que el salmista ya ha descubierto exactamente lo que necesita para volver a sentir la presencia de Dios en su vida y gozarse nuevamente en Dios. En otras palabras, recordar a Dios ha enfocado su oración. Le ha ayudado a orar más específicamente, sabiendo qué es lo que realmente necesita el salmista. Y por eso vemos estas peticiones. Es la primera vez que vemos peticiones en el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Versículo 3. Me encantan estos versículos. Esta es la conclusión perfecta. Pues sí, yo estoy convencido que el Salmo 42 y 43 van mano a mano. ¿Por qué? Porque en el Salmo 42 él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está expresando sus sentimientos. Pero al recordar a Dios, él sabe exactamente lo que necesita para volver a Dios. Él dice, envía tu luz y tu verdad. Esto es lo que necesito, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. ¿Ves cómo va creciendo su esperanza en Dios? ¿Ves cómo va aumentando su confianza en Dios? Al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Al recordar a Dios, el salmista entiende que lo que necesita de Dios es su luz y su verdad. Es lo que necesita de Dios, su luz y su verdad. Estas le guiarán de nuevo a Dios. Sabiendo eso, él pide a Dios que se las envíe, reconociendo que son dones de Dios. ¿Pero qué es la luz y la verdad de Dios? La luz de Dios, según el teólogo Willem A. van Gemeren, vaya nombre, es la experiencia de la plenitud de la redención de Dios. La experiencia de la plenitud de la redención de Dios. Y la verdad de Dios, que casi siempre va mano a mano con la misericordia de Dios, ¿vale? Gesed y Met. Esto se ve mucho en los Salmos. Misericordia y verdad, ¿verdad? Es la fidelidad de Dios a sus pactos y promesas. Dios es fiel a sí mismo. Entonces el salmista le pide a Dios, permíteme experimentar la plenitud de tu redención y permíteme ver el cumplimiento de tus promesas y me gozaré nuevamente en Dios. Hermanos, podéis ver que lo que el salmista le estaba pidiendo a Dios es lo que Dios ya nos ha concedido en Cristo. Le pide, envíame tu luz y tu salvación. ¿Sabes lo que Dios dice? En Cristo, hecho. Te envío mi luz y mi verdad. En Cristo tenemos la luz y la verdad de Dios. En Cristo hemos recibido toda la plenitud de la redención de Dios. Y tenemos confirmación que Dios es fiel a su palabra. Entonces, cuando recordamos a Dios a la luz de la venida de Cristo, nuestra oración se enfoca más claramente en lo que necesitamos para salir de nuestra depresión espiritual. Necesitamos a Cristo. Por causa de Cristo sabemos con certeza, no tenemos que dudar, lo sabemos. La cruz es la demostración suprema de ello, que el amor de Dios es inquebrantable, es inalterable.
Por causa de Cristo sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Por causa de Cristo sabemos que Dios no está contra nosotros. ¿Has tenido esa duda alguna vez en tu mente como el salmista? Quizá Dios no está a favor de mí, quizá Dios está en contra de mí. No, en Cristo no tienes que pensar eso, porque ya sabes que Dios no está contra ti, Él está por ti, por causa de Cristo. Ni está lejos de nosotros, porque Cristo murió por nosotros y si hemos creído en Él, no hay nada que puede separarnos de Dios. Dios ya ha respondido esa oración. Pero si recordar a Dios alimenta nuestra esperanza en Dios y enfoca nuestra oración a Dios, ¿cómo podemos recordar a Dios, hermanos? ¿Cómo podemos recordar a Dios? Una de las maneras que Dios nos ha dado, uno de los dones que Dios nos ha dado para recordar a Dios. Sí, su palabra, amén. Lee su palabra todos los días. Pero hermanos, quiero deciros una cosa. Uno de los medios que Dios ha escogido para que recuerdes a Dios es la iglesia. Es la iglesia. Hermanos, ¿sabes una de las cosas que intencionalmente deseamos hacer cuando planeamos el orden de culto? Cuando planeo el orden de culto, es literalmente que salgas aquí recordando a Dios. Puede que hayas perdido el camino a lo largo de la semana, pero cuando entras en esta iglesia, por eso no queremos distraerte con todo tipo de temas que no van al corazón del asunto. Todos necesitamos recordar a Dios desde el primer momento que entramos en la iglesia. ¿Qué queremos? En nuestras oraciones, en nuestros cánticos, en nuestras lecturas de la Escritura, en el sermón de la palabra de Dios. ¿Qué queremos? Que recordemos a Dios. Que recordemos a Dios. Entonces, hermanos, cuando sientas depresión espiritual, resiste la tentación de quedarte en casa. Resiste la tentación de aislarte de tus hermanos. No, es cuando más lo necesitas. Necesitas recordar a Dios. Debemos expresar nuestros sentimientos a Dios, debemos recordar a Dios y por último, debemos hablar con nosotros mismos. Yo sé que suena eso gracioso, ¿verdad? Hablar contigo mismo. Siempre decimos que los que hablan con ellos mismos están locos, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hace el salmista y con esto termino, hermanos. 3 veces el estribillo. ¿Qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Con quién está hablando? Está hablando consigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, debemos hablar con nosotros mismos, pero no de cualquier manera. Porque, hermanos, vamos a hablar con nosotros mismos. Esto es inevitable, lo vamos a hacer. Todos hablamos con nosotros mismos. Pero como ya dijimos, lo primero que debemos hacer es expresar nuestros sentimientos a Dios. Y sí, debemos hablar con nosotros mismos, pero de una forma muy específica. Una forma muy específica. Debemos hablar con nosotros mismos conforme a la verdad de Dios. Por eso es esencial, antes de hablar con nosotros mismos, que hayamos expresado nuestros sentimientos a Dios y que hayamos recordado a Dios, para que lo que nos digamos a nosotros mismos realmente alimente nuestra esperanza. Porque si no tenemos nada nuevo que añadir a nuestra situación actual, lo único que vamos a decir a nosotros mismos es más de lo mismo, ¿verdad? Pero si recordamos a Dios, tenemos algo nuevo que decirnos a nosotros mismos. A mí me gusta algo que dijo el pastor Paul David Tripp sobre hablar con uno mismo. Él dijo: nosotros somos quienes tenemos la mayor influencia sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hablamos con nosotros mismos, o mejor dicho, somos quienes hablamos con nosotros más que cualquier otro, ¿verdad? Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Por eso tenemos que enfocar la forma en la que hablamos con nosotros mismos, conforme a la verdad de Dios. Y debemos recordar que aunque hablamos con nosotros mismos,
no hablamos con nosotros mismos solos. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero hablamos con nosotros mismos, acompañados por el pueblo de Dios. No olvidemos que aunque este es un salmo de lamento individual, aunque estos son salmos de lamento individual, estos salmos, por diseño divino, fueron preservados para nosotros en los salmos y se usaba para la adoración del pueblo de Dios. En otras palabras, aun cuando hablamos con nosotros mismos, necesitamos al pueblo de Dios. Necesitamos al pueblo de Dios. No pensemos que hablar con nosotros mismos significa que solo nos necesitamos a nosotros mismos. No, hermanos, necesitamos al pueblo de Dios para alentarnos en este camino. Hermanos, este estribillo aparece 3 veces, pero yo estoy convencido que cada vez que el salmista decía este estribillo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cada vez que lo decía con mayor confianza en Dios. 3 veces aparece, ¿verdad? Creo que la última vez que lo dice no se siente exactamente igual que la primera vez que lo dijo. Habla contigo mismo, pero después de expresar tus sentimientos a Dios y después de recordar a Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones, Señor. Tú conoces las situaciones que estamos atravesando. Y quizá hay alguien que dice, bueno, este sermón no se aplica a mí en este momento de mi vida, Señor, pero te pido que este sermón quizá mañana más tarde pueda ser un bálsamo, una ayuda, para saber cómo pasar de lamento a esperanza. Y que nos ayudes a recordar que tú has enviado tu luz y tu verdad en Cristo para guiarnos de nuevo al hogar, a tu presencia, a tener confianza que tú estás con nosotros. Bendice tu palabra en esta mañana, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.